Arrancamos con este tema que nos pone ya a un análisis más profundo de cuál es nuestra situación financiera, pero nos da un margen más amplio, es decir, nos proyecta hacia ese largo plazo, en donde tomamos decisiones y las vamos construyendo de forma acumulativa, vamos haciendo una suma de decisiones, de acciones que van fortaleciendo nuestra posición financiera. Y para abordar esta temática, vamos a dividirlo en cuatro partes o en cuatro subtemas, lo que también nos va a dar cierta posibilidad de hacer en algún momento algunas pausas para poder compartir con ustedes sus comentarios o sus consultas. El primer tema que los deja así un poco como a la expectativa es que tenemos que tener un punto de inicio, que fue el que vimos en los webinars anteriores, pero esta primera parte nos va a ayudar a hacer como ese enlace con los temas anteriores. Y es que todo tiene que estar a su nivel, tiene que haber una estabilidad financiera para poder pensar en la construcción de la prosperidad. Entonces, vamos a trabajar en este elemento de lo que es ese balance o esa estabilidad financiera con la idea de que podamos partir, digamos, de ese conocimiento base. El segundo punto es el verdadero patrimonio. La palabra patrimonio ya ahí nos va generando una serie de concepciones o sí, de apreciaciones o juicios que tenemos sobre la palabra patrimonio, pero que ya nos da la idea de que no es una cosa que está relacionada con el corto plazo, sino que es algo que refleja en mucho las decisiones de toda la vida. Después vamos a trabajar en el levantamiento de información clave porque en realidad esta sesión es sumamente práctica. Es decir, en los temas uno y 2, lo que vamos a sentar es unas bases para pasar a una metodología, es decir, a una serie de pasos que nos permiten precisamente ir aplicando este conocimiento a nuestra realidad particular. Y el último tema que vamos a ver es cómo se hace ese monitoreo mensual de cómo nosotros vamos construyendo esa prosperidad a lo largo del tiempo. Esto que vamos a ver el día de hoy les cuento que es algo que a mí en lo particular me ha sido de mucho beneficio a lo largo de estos 15 años tal vez en los que precisamente he podido sortear situaciones difíciles y he podido también aprovechar oportunidades gracias a tener bien puestos los pies sobre la tierra y a tener bien claro qué consecuencias financieras están teniendo las decisiones que estoy tomando. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el primero de los temas, que es todo a su nivel. Y arrancamos precisamente con esta imagen que nos dice efectivamente que necesitamos que el piso esté bien balanceado, que el piso esté parejo. Inclusive hay una frase que no sé, se dice en Costa Rica, no sé si se dirá en otras partes, que ¿por qué tanto brinco si el piso está parejo? Entonces es una forma de decir, bueno, a la larga nos angustiamos, a la larga nos preocupamos mucho, pero no nos damos cuenta de todas las posibilidades que tenemos si empezamos a darnos cuenta que depende realmente de nosotros empezar a construir esa estabilidad financiera. Y puse este título todo a su nivel porque efectivamente tiene que ver con cuatro niveles que los vamos a ver en esta filmina. Esta filmina es bien importante porque es la filmina de la estabilidad financiera. Y esos cuatro niveles son los siguientes. Hoy vamos a hablar bastante de este primer nivel, que es el nivel de activos. Y ese nivel de activos son todas las cosas que tenemos nosotros como recursos para utilizar. Puede ser, por ejemplo, lo que hemos logrado hacer, lo que hemos podido construir con nosotros como personas. Entonces, qué hemos estudiado, en qué somos talentosos, qué tan disciplinados hemos sido para que esos talentos se conviertan en realidad y eso nos permite ser empleables para que una empresa nos contrate o tener una serie de conocimientos, destrezas y habilidades que precisamente nos van a ayudar a plantear un emprendimiento o a ir construyendo otras formas de generar ingresos. Entonces, este es el principal recurso, el talento. Y el talento es una construcción que depende bastante de nosotros.
Tal vez al inicio de nuestra vida, pues dependía un poco de las personas que estaban a cargo de nosotros, pero llega un momento en que lo que nosotros sabemos, en lo que somos hábiles, los valores con los que actuamos, las habilidades con que interactuamos, todo esto depende de lo que hemos trabajado en el principal recurso que somos nosotros mismos. Después están los activos físicos. Puede haber una casa, puede haber un vehículo, puede haber una computadora, un teléfono móvil, una cocina. Hay muchas cosas, una refrigeradora, una serie de activos físicos que los tenemos ahí a la mano. Y los activos financieros, que son los saldos en las cuentas bancarias, los ahorros que tenemos. Tal vez hemos invertido en algún bono de alguna empresa que tiene un proyecto de expansión, o compramos acciones, o tenemos un fondo de inversión. Es decir, hay muchos activos financieros y vean que efectivamente este piso parejo del que hablábamos es precisamente empezar a partir de este nivel de activos que tenemos. Entre más grande es el nivel de activos y entre más productivos es ese nivel de activos, pues lógicamente más fácil se nos va a hacer construir la prosperidad. El segundo nivel es el nivel de ingresos. Ese nivel de ingresos, por supuesto, nos ayuda a la estabilidad financiera. Entre más grande, es decir, entre más volumen tengan los ingresos, pues mejor, y entre más diversificados también. Entonces, puede ser que si dependamos solo del salario, por ejemplo, o dependamos solo de los ingresos de un negocio, y si alguna situación, sea en nuestra salud o sea en las condiciones de mercado, afecta esa única fuente de ingresos, entonces muy fácilmente se pierde esta estabilidad. Entonces, démonos cuenta cómo la diversificación, el tener dos, tres, cuatro o más medios de vida, pues es la mejor manera de tener estabilidad y empezar a construir la prosperidad. Entonces, una pregunta importante, bueno, ya llevamos dos preguntas importantes. Bueno, ¿y qué he construido como activos? ¿Cuáles son los activos que tengo? ¿Son activos productivos? ¿Y qué tanto he invertido en mí mismo como principal recurso? El otro elemento es el nivel de ingresos, qué tan diversificados están y qué tanto están creciendo también en el tiempo. Es decir, si ustedes notan que esos ingresos pues van a ir adaptándose un poco a lo que pasa con la inflación, o efectivamente esos ingresos crecen al 10, al 15% año tras año, gracias a las decisiones y a ese enfoque precisamente de diversificación que estamos poniendo. Vamos con el tercer elemento que también tiene que estar a su nivel, que es el nivel de endeudamiento, que también tiene que ver con cuánto endeudamiento tenemos, en qué condiciones lo tenemos y qué se financió con ese endeudamiento. Porque resulta que si financiamos, por ejemplo, gastos con el endeudamiento, estamos pagando entonces intereses por gastar. Y eso en general pues no es muy buena idea. La idea precisamente es que ojalá el endeudamiento nos lleve precisamente a aumentar el nivel de activos y especialmente el nivel de activos productivos. Y el cuarto nivel es el nivel de vida. Y aquí es donde viene precisamente lo que vimos en el primer tema. Aquí nos permite precisamente hacer un enlace con ese primer tema. Y es la capacidad, yo diría que más que una capacidad, es esa integridad que tiene una persona o una familia de adaptar el nivel de vida, el nivel de vida a su nivel de ingresos ir ajustando ese nivel de vida de una manera rezagada a la forma como aumentan los ingresos. Porque si nosotros aumentamos los ingresos inmediatamente aumentamos el nivel de vida, pues no vamos a poder ni generar capacidad de ahorro para reducir el nivel de endeudamiento, ni tampoco para poder plantearnos metas orientadas a hacer crecer nuestros activos. Entonces podemos ver cómo entonces el nivel de ingresos depende de nuestro nivel de activos y de la calidad del nivel de activos que tengamos. Y efectivamente, el nivel de ingresos va a determinar nuestro nivel de vida siempre y cuando no nos convirtamos o no nos parezcamos al burro que anda persiguiendo la zanahoria. Porque si el nivel de vida persigue muy cerca al nivel de ingresos, entonces resulta que nos vamos a comer todo lo que generamos. Y efectivamente, la idea es tener un mejor nivel de vida, pero ese mejor nivel de vida no debe ir en sacrificio de este balance financiero, ni tampoco de las metas de prosperidad que tengamos en el mediano y largo plazo. Y finalmente, recordarles que enfoquemos el nivel de endeudamiento precisamente hacia la
hacia la inversión, que no vaya a ser más bien que el nivel de endeudamiento esté comprometiendo nuestro nivel de vida, porque resulta que en nuestro presupuesto cada vez los intereses están jugando un peso cada vez más importante y entonces va más bien estrujando nuestro nivel de vida. Entonces, aquí vemos en esta filmina, es una filmina para analizarla con detalle, porque nos pone a pensar si efectivamente todo está a su nivel. Y si hay algo que no está a su nivel, a la larga haya que contraer el nivel de vida o a la larga haya que hacer una estrategia para reducir el nivel de endeudamiento o empezar a construir activos productivos para ir diversificando las fuentes de ingresos. Muy bien, este es precisamente el primer tema que tenemos, que era muy importante, una sola filmina, pero con mucha información. Vamos ahora con el segundo tema, que es el verdadero patrimonio. Y dense cuenta ustedes cómo la palabra patrimonio significa en cierta forma riqueza, es decir, es en cierta manera una forma de determinar qué hemos construido a lo largo del tiempo. Y el volumen de la riqueza es importante, pero también la calidad de esa riqueza. Entonces, vamos a analizarlo con algunas preguntas claves que tenemos que hacernos para saber cuál es el verdadero patrimonio. La primera es, ¿quiénes son los dueños de lo que tienes? Es decir, los diferentes activos que se tienen, la casa, el vehículo, tal vez otras inversiones que se tienen, ¿quiénes son dueños de eso? ¿Ya eres dueño de esos activos o hay una parte que todavía se le debe a alguna institución o incluso a alguna persona? Lo otro es si has invertido en activos productivos o improductivos. Es decir, si los activos sirven para ahorrar tiempo, para ahorrar dinero, para generar ingresos, en general para ser más productivo, o son activos que están más bien para generar ocio e inclusive, siempre pongo el ejemplo de la máquina de coser que está ahí, ¿verdad? Tiene un mantel encima y encima tiene una planta y ahí está desde hace mucho tiempo. Entonces es un activo que podría ser productivo, pero en realidad está como un activo improductivo. El otro elemento que ya lo habíamos visto, que es si has construido diferentes medios de vida y lo otro que nos va a ayudar a conocer nuestro patrimonio es si estamos prosperando o bien si nos estamos empobreciendo. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que se calcula el patrimonio. El patrimonio es una resta muy sencilla y por eso es que rápidamente nosotros podemos levantar información y calcular nuestro patrimonio. Vean ustedes que tenemos los activos y a los activos tenemos que reducirle nuestras deudas. Nosotros tenemos entonces, qué sé yo, un celular, una serie de activos financieros que ahora todos los manejamos probablemente en nuestra computadora o en nuestro mismo celular. Tenemos una serie de un mobiliario, un menaje, etcétera. Tenemos un vehículo, a la larga tenemos una casa, otras inversiones, como les decía, pero lo que posees es en parte tuyo y en parte de quien te prestó el dinero para adquirirlo. Entonces, por eso es que al patrimonio hay que reducirle los activos para poder tener el verdadero, perdón, al patrimonio a los activos hay que reducirle o deducirle las deudas para poder tener el verdadero valor del patrimonio. Y eso es un cálculo que, pues, que normalmente no hacemos, sino que adquirimos cosas, adquirimos bienes, pero no sabemos realmente qué tanto son riqueza nuestra, qué tanto son nuestro patrimonio. Muy bien, entonces les hago una pregunta y ahí Zaire nos ayuda en el chat a ver qué nos responden de estas dos personas, Adriana y Berta, por decir algo, ¿verdad? Tienen esta su situación patrimonial, esta es la manera como están distribuidos los activos, las deudas y el patrimonio de Adriana y los activos y las deudas y el patrimonio de Berta. Vean que esa es una suma, perdón, una resta o una ecuación que no puede desbalancearse nunca. Es decir, lo que tenemos o es nuestro o es de otra persona o de otra institución, sea parcial o totalmente. Si tenemos una cocina con la que hacemos la comida todos los días y la sacamos a crédito en un almacén, pues hay una parte que ya es nuestra, pero hay otra parte que sigue siendo del almacén y si no la pagamos, pues probablemente el almacén vendrá a recoger ese aparato. Entonces,
Ahí tal vez Aire si nos ayuda, ¿qué respuestas te están dando? Luis, pues hasta ahora las respuestas que llevamos, todo el mundo dice que prefiere ser la persona A. Excelente, sí, 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 esa es la Ujú, idea, precisamente. ujú. Tener claro que no se trata de acumular cosas, sino más bien de aumentar nuestro patrimonio con un nivel de deudas sano. Exacto. Claro, ahora analicemos la situación de Berta un momento, porque la situación de Berta puede ser que en el plazo inmediato sea una situación poco conveniente. Pero si Berta, por ejemplo, acaba de invertir en un lote y está construyendo un condominio para empezar a vender esa propiedad vertical, dense cuenta que en el plazo inmediato, Berta tiene activos que le han implicado un alto endeudamiento, pero en el mediano plazo, si ella hace realidad esa inversión, pues efectivamente irá reduciendo su endeudamiento y sus niveles de ingresos aumentarán sustancialmente, teniendo un efecto positivo sobre el patrimonio. Pero si Berta, como ustedes lo pensaron, lo que tiene son muchos activos improductivos que han surgido de deuda, pues probablemente seguirá así y más bien irá empeorando. Entonces, cuando uno hace una inversión, pasa un poco al punto B, ¿verdad? En donde aumenta el endeudamiento, pero con la expectativa de ir precisamente a un nivel A, inclusive con un nivel de activos más alto. Pero me parece muy bien que hayan tenido el Luis, enfoque de seleccionar desde el inicio la opción B. Excelente. Entonces, vamos a ver aquí un... Sí, adelante. Adelante. pero eso que estás mencionando ¿Tenías alguna nos pregunta? está... ¿Escuchas mejor ahora? Luis, que por acá nos decían justo lo que estabas mencionando, ¿verdad? Que el escenario B de Berta es una alternativa tal vez como para pensar a largo plazo y que conforme además se acerca la edad o la época de retiro, entonces puede ser más favorable el escenario A que estabas planteando justamente. Claro, claro. Sí, Berta podría estar enfocada digamos, en un escenario de inversión, así es, y a Adriana probablemente ya con un nivel de activos más alto, pues probablemente estará ya en un enfoque de acumulación, es decir, de en que se vean los resultados de la inversión realizada. Entonces, ahí tendría mucho sentido Berta, exactamente, claro. Muy bien, vamos a ver entonces ahora dos conceptos que son importantes y ya con eso creo que terminamos la parte más, digamos, teórica, aunque tiene sus elementos, son teóricos, pero nos ayudan a reflexionar, porque siempre nos van haciendo referencia a lo que cada una está viviendo con sus finanzas, en su familia, entonces siempre son útiles y además son la base para la parte práctica que vamos a ver ahora. Y es la diferencia entre liquidez y solidez. Y dice aquí, el dinero fluye para hacer transacciones, es decir, el dinero es líquido, es decir, el dinero nos permite precisamente que las cosas sucedan rápidamente, porque es lo que nos permite adquirir cosas, estar en movimiento. Mientras que cuando nosotros convertimos el dinero en un activo sólido, como por ejemplo esta computadora que está aquí, que está utilizando esta muchacha, pues ya eso perdió su liquidez. Ya ella tendría que poner un anuncio en internet y ver quién le compra la computadora, ¿verdad? Es decir, no tiene la liquidez que brinda el dinero como tal, entendiendo el dinero, por supuesto, como también como plástico y también como medios móviles de pago, etcétera, no solo billetes y monedas, ¿verdad? Y entonces solo tenemos dos opciones para usar el dinero. Una es gastar y la otra es invertir. Y esto es como el espejo también de otro elemento muy importante y es la relación que hay entre ahorro e inversión, ¿verdad? El que gasta probablemente no ahorra y probablemente no invierte, pero inclusive el que ahorra, pongan atención a esto que interesante, la persona que ahorra y no invierte, que son las personas que se quedan al nivel de la estabilidad financiera, pero no
abordan el tema de la prosperidad. Ustedes conocen muchas personas que viven su vida muy tranquilas y es algo totalmente, digamos, válido, es decir, es una manera de asumirlo, de llegar y decir, bueno, yo tengo mis niveles de ahorro, pero yo no me voy a complicar la vida con un negocio ni con inversiones ni nada, yo nada más tengo mis niveles de ahorro y vivo tranquilo. Estas personas que no ahorran, perdón, que ahorran, disculpen, que ahorran, pero que no invierten, no afectan esa relación entre ahorro e inversión, porque el dinero que estas personas que ponen en las instituciones financieras, otros los toman en préstamos y hacen las inversiones. De manera que en la economía como un todo, el ahorro siempre es igual a la inversión, independientemente de que todas las personas que ahorran inviertan o no. Otros tomarán ese dinero e invertirán. Pero entonces, a nivel personal, ahora sí, para cada persona solo hay dos opciones, o gastar o invertir. Cuando utilizamos los activos líquidos para invertir, entonces convertimos la liquidez en solidez. Y esa solidez es la que nos permite contar con herramientas para ser más productivo y generar ingresos. Claro, eso nos pone siempre el tema de la calidad de la inversión que realizamos, ¿verdad? Y eso es precisamente parte del análisis que tenemos que hacer a partir de ahora. Muy bien, Said, entonces vamos a avanzar y cuando termino de mencionar, de mostrar la herramienta de una manera gráfica, ahí podemos hacer una pausa para ver si hay alguna duda en ese punto antes de empezar con el levantamiento de la información. Vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que levantar para poder tener entonces este dato de nuestro patrimonio e irlo monitoreando mes a mes. Lo primero es el cálculo del valor de los activos líquidos. Ya sabemos cuáles son los activos líquidos. Es lo que tenemos en las cuentas bancarias, los ahorros que tenemos a corto plazo y pueden ser también otros puntos, como por ejemplo, si ustedes, alguien les debe dinero a ustedes o, o si tienen un emprendimiento y hay cuentas por cobrar que tienen que realizar. Todo eso son activos que son líquidos en el corto plazo, o si tienen ahorros programados de corto plazo, de largo plazo, pero alguna parte vence ahora, esto también podría incluirse dentro de los activos líquidos. La ventaja que tenemos ahora es que este cálculo lo hacemos en 10 minutos. Es decir, en Internet entramos a consultar los saldos de nuestras cuentas, de nuestros ahorros, y rápidamente tenemos el valor de nuestros activos líquidos. Es algo que nos toma minutos. Muy bien, después viene el cálculo del valor de los activos sólidos. A esto tal vez la primera vez hay que dedicarle un poco de tiempo. Y aquí yo clasifico los activos en tres tipos: los que son esenciales para la vida, los que son productivos, y ahí el criterio es que generan ingresos, y los que no son productivos no generan ingresos. La clasificación que hagamos de esto es sumamente personal y vamos a irlo viendo con algunos ejemplos. Por ejemplo, la casa para vivir, pues es un activo esencial, por supuesto, pero por ejemplo, les cuento, me visitó una sobrina el fin de semana pasado y me dijo, tío, le alquilé un cuarto a un muchacho que está de viaje por aquí en el país, que va a estar 3 meses, y una vecina me alquiló la cochera para el carro. Entonces ya esa casa para vivir habría que correrla un poco a la derecha de manera que quedara entre esenciales para la vida y productivos para generar ingresos. Algo como este caso de la cocina que tiene, o la estufa o con horno, y que tal vez alguno de los participantes que está aquí, que sabe de repostería o de pastelería, pues claro, ahí hace su comida, pero ahí hace también los pasteles que venden los fines de semana. Entonces vean cómo esa cocina, estufa con horno, queda ubicada ahí en el medio, porque tanto es un bien esencial para la vida como un activo productivo. Lo mismo puede ser un refrigerador, lo mismo puede ser, bueno, vean, lo mismo puede ser la máquina de coser, ¿verdad? Que podría ser un activo totalmente productivo, como lo estoy poniendo yo aquí, o como el ejemplo que les digo, que habría que correrlo a la derecha, en donde está con el mantel, con una planta muy bonita, con un geranios, pero no se usa nunca para arreglar nada, sino que cuando se nos queremos ajustar alguna prenda, vamos y pagamos para que alguien nos las arregle. Muy bien, tenemos, qué sé yo, una computadora, que en este caso, vean, el vehículo está planteado como activo que genera ingresos, y activo no productivo. Se los pongo aquí
porque cada persona tiene que decidir a dónde lo pone. No hay manera de que un activo por sí mismo sea productivo. Vean, este es el ejemplo más extremo que les puedo dar. Usted puede haber hecho una inversión, entre comillas, en un lote, en un predio que está ahí sin utilizar y que ahora pues es un charral, un matorral, y entonces usted tiene que pagar todos los meses para que alguien vaya y limpie eso y pagar los impuestos territoriales o municipales o de bienes inmuebles. Y resulta que el lote solo genera gastos y tras de eso, hubo un desbordamiento de un río y el lote ahora vale menos. Entonces ni siquiera un potencial ingreso, inclusive un bien inmueble, si no se le saca provecho, sería entonces un activo no productivo. Muy bien, este es entonces el cálculo del valor de los activos sólidos. Como les digo, aquí sí hay que hacer como una especie de inventario de qué es lo que tenemos y a la larga nos vamos a llevar ciertas sorpresas, porque a veces tenemos bodegas o a veces en la cochera guardamos cosas y nos vamos sorprendiendo de las cosas que tenemos, cosas que tal vez otras personas necesitan y nosotros las tenemos ahí guardadas, que otras personas necesitan y que se las podemos vender, se las podemos facilitar con un mecanismo de pago sencillo o podríamos ser solidarios para poder hacer que esta máquina de coser que no genera nada sea un medio de vida para una persona que realmente sabe hacerlo y realmente lo necesita. Muy bien. Y después, para ir ya cerrando este tema y ver qué forma tiene la herramienta, tenemos el cálculo del valor de las deudas. Entonces sumamos el saldo de la tarjeta de crédito si la tenemos, si no la pagamos de contado, porque si la pagamos de contado es simplemente dinero, ¿verdad? Que utilizamos como medio de pago. Pero si no la pagamos de contado, es un préstamo y tiene un saldo, un determinado monto que debemos en este momento. Es decir, ahora queda súper bien hacer este ejercicio para el 30 de noviembre. Llegar y decir, bueno, llegó el 30 de noviembre, muy bien, calculamos el valor de los activos líquidos, tomamos una libreta y empezamos a levantar el valor de los activos sólidos, y los activos sólidos también son por internet, ¿verdad? Son páginas de comercio, de redes sociales de comercio, en donde vemos el valor de las cosas, el valor de mercado de lo que nosotros tenemos y el saldo de los préstamos, que yo creo que eso nos lo sabemos de memoria todos, cuánto es lo que estamos debiendo en nuestra tarjeta de crédito, en los préstamos personales, hipotecarios, perdón, fiduciarios, prendiarios, etcétera, y las compras a crédito que hemos realizado tal vez en almacenes de electrodomésticos o de algún otro tipo. Y eso nos da un saldo de las deudas. Y muy importante, esto no se refiere al saldo, perdón, esto no se refiere a la cuota de la deuda, que eso sería lo que se incorporaría más bien en el presupuesto, sino se refiere al saldo de cada deuda. En esta herramienta no se ponen gastos ni se ponen ingresos, se pone más bien el valor que tienen los activos y el saldo que tienen las deudas. Muy bien, y esta es la forma que toma. Entonces, ¿qué es este diagrama? Este diagrama, que uno lo puede llenar de números, por supuesto, es un corte de saldos, que lo que hace es mostrar el resultado final de todas las decisiones que cada uno de nosotros ha tomado desde que tiene, digamos que conciencia, hasta el día de hoy, 25 de noviembre del 2020. Ahí se va a ver reflejado en qué terminó todo, qué es lo que tenemos, a quién se lo debemos y cuál es nuestra riqueza, cuál es nuestro patrimonio. Muy bien. Y aquí podemos hacer una pausa, Sairi, por si hay algún comentario o alguna duda respecto de cómo llegamos a resumir todo lo que hemos hablado en este cuadro que tiene estos 6 rectángulos. No sé si hay alguna consulta, Sairi. Muchas gracias, Luis. Tal vez acá hay un par de comentarios que si te devolves un segundo al anterior, donde viene la clasificación de activos, creo que lo explicaste muy bien, pero tal vez para retomar en esa misma, porque algunas personas nos estaban preguntando, por ejemplo, respecto de electrónicos, y lo explicaste muy bien, que se le deben a estos activos.
podrían ser ubicados en la segunda o en la tercera columna, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, también una de nuestras participantes nos decía respecto de cuál es su opinión en relación con un enunciado de este autor Robert Kiyosaki que dice que la casa en realidad no es un activo, porque si está hipotecada genera deuda. Entonces, no sé si te gustaría agregar algo en ese sentido. Y lo otro, tal vez para agrupar varias preguntas que nos han hecho, hay mucho interés de varios participantes en el tema de cuando yo voy a empezar a invertir en activos financieros, si quiero poner a generar mi dinero, digamos, más rentabilidad en un fondo de inversión o en comprar acciones y demás, y tal vez no tengo tanto tiempo para hacerlo o no sé cuál es como el mejor camino para hacer crecer mi patrimonio. En ese sentido, no sé si lo vas a desarrollar más adelante o si podrías adelantarnos alguna sugerencia o alguna recomendación en esa línea. Exacto, sí, bueno, son tres preguntas. Efectivamente, primero, bueno, las dos primeras preguntas están muy relacionadas y efectivamente cada activo tiene que clasificarse con base en el análisis que haga cada persona. De manera que efectivamente no podemos poner un refrigerador como un activo productivo si solo lo utilizamos para nosotros, es decir, para preservar nuestros alimentos, para el uso de la familia. Sería un activo productivo en el momento en que lo utilizamos como una herramienta para generar algún producto y venderlo, es decir, para poder generar ingresos. Y eso nos lleva a la segunda pregunta con respecto a si la casa es un activo productivo. Y en primera instancia no es un activo productivo, es un activo esencial para la vida. Solo podríamos considerarlo un activo productivo cuando, por ejemplo, nosotros efectivamente alquilamos un cuarto, cuando efectivamente nosotros alquilamos la cochera, cuando efectivamente nosotros, qué sé yo, construimos una segunda planta y ahí tenemos dos apartamentos en donde generamos ingresos. O bien cuando una sección de la casa se convierte en la sede o en la instalación a través de la cual nosotros desarrollamos un negocio. Que si yo tenemos nuestra oficina o tenemos nuestro pequeño taller en donde desarrollamos ciertas cosas. Entonces ahí una parte de esa casa se convierte en un activo productivo. Pero en ese sentido, de acuerdo con Robert Kiyosaki, en primera instancia, la casa en realidad es un activo esencial para la vida, que más bien lo que hace es ir al nivel de vida, pero no al nivel de activos. Exactamente, lo tenemos que considerar como un activo no productivo. Y la última pregunta que tiene que ver con el tema de inversión. En realidad, este webinar no va a ese detalle, entonces mejor hacer un comentario de una vez. Vean, tenemos que partir del siguiente criterio. Los diferentes tipos de inversión tienen diferentes tipos de riesgo asociado, es decir, hay algunos que son muy seguros y hay algunos que tienden a ser más especulativos. Entonces, en la medida en que usted libere capacidad de ahorro para poder hacer inversiones, usted tiene que valorar que el primer nivel de las inversiones, de su capacidad de ahorro, no es para invertir. Ese primer nivel de su capacidad de ahorro es para cubrir imprevistos, por si aparece una enfermedad, por si lastimosamente muere algún familiar, por si se tiene que hacer una reparación importante en el vehículo, por si la póliza del carro no nos cubrió la totalidad del accidente que tuvimos. O sea, todas esas, que por eso que se llaman siniestros, ¿verdad? Porque son cosas que no queremos que sucedan, inclusive si nos enfermamos nosotros mismos. Entonces hay que tener cuidado que ese primer nivel de ahorro no es para inversión. El segundo nivel de ahorro tiene que ver con las inversiones que son seguras, es decir, inversiones que tienen bajo nivel de riesgo. Ahí estamos hablando sobre todo de bonos, por ejemplo, de fondos de inversión de instituciones conocidas, que pueden ser fondos de inversión que estén orientados a generar ingresos. Sí, perfecto. Que no solo sean bonos del Tesoro o del Banco de Londres o de las transnacionales gigantescas, sino puede haber también de empresas emergentes,
ahí el asesor del puesto de bolsa les dará la información del caso, pero son formas de inversión establecidas y seguras. Pero cuando entramos al campo, por ejemplo, de las acciones, al campo de las divisas, al campo de las criptomonedas, todas esas formas de inversión son muy especulativas, es decir, son muy volátiles, de manera que ya tendríamos que tener un colchón de ahorro más allá de los imprevistos y de la inversión financiera segura para pasar a ese nivel de inversión especulativa. Por eso yo pondría antes de la inversión especulativa la inversión en activos sólidos, porque la inversión en activos sólidos nos crea un medio de vida muy interesante que es el que nos permite convertirnos en empresarios y también en inversionistas, digamos, de propiedades. De manera que entonces tenemos ahorro para imprevistos, inversión financiera segura, activos sólidos y hasta el final la inversión especulativa. Porque si nosotros pensamos que somos muy, digamos que muy agresivos en la forma como manejamos el dinero y tratamos de invertir de una vez en inversiones que son especulativas, podemos llevarnos un traspié porque además de eso probablemente no tenemos suficiente experiencia en el tema y puede ser algo muy letal para nuestro patrimonio. Entonces, les propongo esa secuencia y ahí nos queda otro webinar, Zairi, como para el tema ya propiamente de inversión en algún otro momento. Muy Sí, bien. correcto. De hecho, por ahí nos lo estaban pidiendo. Luis, y tal vez para cerrar este bloque de preguntas, hay también un par de dudas con respecto a la clasificación de activos líquidos. Entonces, como están en una tabla separada, ¿verdad? O en una diapositiva separada, si puedes regresar también porque parece que no quedó tan claro para algunas personas. Sí, exacto. Los activos líquidos son los que son dinero ya porque están en las cuentas bancarias. Es decir, hagámoslo todavía más sencillo. Lo que usted tenga en su billetera, eso es dinero que está en billetes y dinero que está en tarjetas que tienen disponible para comprar cosas. Siempre y cuando recordemos que bajo el principio de que la tarjeta de crédito se paga de contado, porque si se convirtió en un préstamo, entonces ya eso va del lado de deudas. Pero claro, van nuestras tarjetas de débito ahí. Lo que pasa es que nosotros también podemos tener certificados de depósito a plazo, que esos son ahorros de corto plazo que van a vencer en un mes, 2 meses, 3 meses y que forman parte de nuestros activos líquidos. A veces nosotros consideramos que estamos haciendo inversión cuando hacemos un certificado de depósito a plazo, pero en realidad no, eso es un activo líquido porque los certificados de depósito a plazo son en realidad muy orientados a menos de un año. Y con los otros que están aquí, es porque puede ser que a pesar de que hayamos hecho un ahorro de largo plazo, un ahorro programado, como los que tiene el BAC, por ejemplo, tal vez ese ahorro programado sí, a pesar de que se hizo hace 3 años, está por vencer en este año. Entonces ya se convirtió en parte del corto plazo. Y lo que les deban a ustedes, siempre y cuando no tengan que convertirlo en incobrables porque se lo prestaron a algún personaje que no es muy de fiar, si son cuentas por cobrar que ustedes pueden recuperar, pues irían aquí dentro de estos activos líquidos. Entonces suman todo el dinero que tienen en las cuentas bancarias y suman todos los ahorros que pueden disponer en estos meses, a máximo un año, lo que tienen que cobrar en los próximos meses y los ahorros de largo plazo, pero que venzan en este mismo año. Y entonces con eso tendrían el valor de sus activos líquidos. No sé si queda claro, ya explicado así de esa manera. Gracias, Luis. Yo creo que sí. En todo caso, seguimos atentos al chat y retomando lo que decías, nos dejamos de tarea hacer un webinar para profundizar en el tema de inversiones que definitivamente pues, no lo vamos a ver el día de hoy, pero que parece ser de muchísimo interés. Entonces, nos dejamos la tarea y les haremos llegar la invitación pronto. Excelente, sí, claro. Entonces vamos a ver un ejemplo para que nos sirva de guía precisamente para el trabajo que podemos empezar a hacer a partir del 30 de noviembre. Este ejemplo está pensado para una persona que tiene, digamos, que arranca en una situación muy modesta
Y para que todos nos podamos ver reflejados en esto, y estoy seguro que muchos de ustedes tienen un patrimonio muy superior, y entonces les va a ser sencillo comprenderlo, y así todos nos vamos a ver incluidos en esta realidad. Este es una persona que lo que tiene, a lo que se dedica es a hacer reparto con una motocicleta, ese es su trabajo. Y entonces él tiene estos activos líquidos. Vean que el ejemplo ya nos ayuda mucho a ir ubicándonos. Tiene $457 en las cuentas, tiene otros ahorros por $136 y un amigo le debe $32. Entonces el total de sus activos líquidos son $625. Tiene estos activos esenciales, que son sus electrodomésticos y el mobiliario, $1,429. Él no tiene su casa propia, él paga alquiler, pero en esta herramienta ese alquiler no se manifiesta, porque el alquiler se manifiesta en el presupuesto, que es algo, es una herramienta que nosotros tenemos que seguir llevando para verificar nuestra capacidad de ahorro en el corto plazo. Y vienen los activos productivos, que son estos dos. Una moto para reparto, que él pues, va a estas páginas y ve que su modelo de moto pues tiene un valor de $938, y un teléfono que él, cuando él revisa en las páginas se da cuenta que lo podría vender en $321. De manera que eso es el total de sus activos productivos. Y después vienen los activos no productivos, que son los más valiosos que tiene. Tiene unas máquinas para ejercicio que las tiene ahí guardadas, las tiene tapadas con unas sábanas, y tiene unos televisores, no sabemos si son dos, tres, cuatro, y él analizando ahí en internet se da cuenta que los podría vender en $875, y una computadora que él reconoce que la usa nada más para ver videos y que la usa para redes sociales, de manera que no la considera un activo productivo. De manera que si nosotros sumamos todo eso, los activos de este repartidor son de $5,616. Y vean que esta información de veras que se levanta rápido, hay que sacar el rato la primera vez, pero después van a ver que nos vamos sobre ruedas en el cálculo del patrimonio. Después él analiza sus deudas y se da cuenta, bueno, que la tarjeta no está de contado y que el saldo a este momento, al 30 de noviembre, es de $1,691. Tiene préstamos formales que tienen un saldo de 1,316, y tiene préstamos informales. Eso es muy interesante, el hecho de que él tenga préstamos informales, porque puede ser falta de cultura o educación financiera, o puede ser el resultado de que haya pasado por alguna situación crítica y que entonces el tío, el papá, el hermano le haya facilitado ese dinero, o no sabemos si en medio de esa situación crítica se haya tenido que comprometer con algún prestamista. Es decir, un préstamo informal ya no en condiciones tan favorables. Pero sea que sea en esas condiciones favorables hasta en intereses de parte de los familiares, o en esas condiciones tan desfavorables como puede ser con un prestamista, esta situación es una muestra de una cierta inmadurez en el manejo de sus finanzas. Entonces vean que estamos tratando de poner todas las situaciones, muchas de las cuales probablemente ustedes no las viven, pero nos permite como abarcar muchos contextos para que ustedes puedan proyectar en su caso particular. Y entonces él hace un par de cálculos muy interesantes. En primer lugar, lo que dice es, bueno, y las deudas mías, si yo las divido entre el total de mis activos, ¿cuánto es? ¿Cuánto da ese porcentaje? Y él llega a la conclusión de que debe más de lo que tiene, debe, digamos, más de la mitad de lo que tiene, más de la mitad de lo que tiene, un 57%. Pero cuando vamos, y aquí viene un poco la pregunta que hizo la compañera sobre el comentario de Robert Kiyosaki, en el sentido de que cuando nosotros analizamos nuestra riqueza deberíamos analizarlo sobre los activos productivos. Entonces él divide las deudas entre el total de los activos productivos y se da cuenta que las deudas son 2.5 veces sus activos productivos. Entonces ahí es donde este muchacho dice, ah, no, realmente la situación no está tan fácil. Mi patrimonio es muy modesto y realmente yo no tengo, o sea, no he hecho cosas, no he tomado decisiones como para que esto pueda crecer muy significativamente a lo largo del tiempo.
diría Robert Kiyosaki, en la carrera de la rata, por los que no han escuchado ese término y lo pueden buscar en internet. Él está en la carrera de la rata en el sentido de que si nosotros analizamos sus activos productivos, es poco lo que puede hacer porque solo tiene un medio de vida y los otros activos no le están produciendo prácticamente nada. Entonces, vamos adelante. ¿Qué sucede cuando ya nosotros tenemos este punto de partida, que en el caso de este amigo no es muy favorable, pero él ya puso los pies sobre la tierra, comprendió que comprendió muchas cosas, porque si nosotros hacemos una buena reflexión cuando calculamos esto, nos damos cuenta porque todo nuestro subconsciente, todo lo que tenemos en nuestro subconsciente aflora y nos damos cuenta cómo nos relacionamos con el dinero y por qué es que llegamos ahí. ¿Qué es lo que hacemos todos los meses, todas las semanas y todos los días? ¿Qué es lo que pensamos y cuáles son nuestras actitudes que nos condujeron aquí? Y entonces ahí es donde podemos pasar a un siguiente nivel, en donde podemos ir cambiando ciertas decisiones como las que vamos a seguir en el ejemplo. Aquí ya lo pongo de esta manera gráfica, que ya simplificada, y vean los cambios que hubo. Yo los voy a poner aquí por escrito para que ustedes para que los podamos ir valorando, qué fue lo que hizo. Este es el corte ya del primer mes, es decir, ya es el 31 de diciembre, bueno, digamos el 1 de enero del 2021, y ya hace su primer corte de los cambios que hizo. Entonces, vean qué interesante. Él dice, bueno, en el primer arranque, teníamos esta situación, le pertenecen nada más el 43% de los activos. Ah, bueno, no, disculpen, este es el ejemplo anterior. Vamos a devolvernos aquí un momento para no enredarnos. Vamos a poner este ejemplo con datos en el gráfico que simplifica todo. Esa es la idea. Vamos a partir de aquí y ahora lo tenemos resumido aquí. Entonces estamos más bien el 30 de noviembre en ese primer corte, pero vea que ya lo simplificamos en esta gráfica. Claro, lo ideal es que ustedes, por supuesto, puedan mantenerlo con todo el detalle. Entonces decíamos, el corte del primer mes, el análisis es, solo te pertenecen el 43% de los activos, el otro 57% se debe. Muy bien. Y tu patrimonio es muy pequeño y tus deudas son 2.5 veces más grandes que tus activos productivos. Muy bien, entonces ese es el punto de partida. Y ahora sí vamos al 31 de diciembre, en donde él ya con el corte al 31 de diciembre arranca el 2021 con ciertas acciones que vamos a analizar. Ese es el corte del segundo mes. Y dice, lograste vender parte de las máquinas de ejercicio. ¿Y qué hiciste con eso? Bueno, pagaste parte del saldo de la tarjeta de crédito y aumentaste tus ahorros. Vean qué interesante. Entonces, eso generó un cambio significativo en la estructura de los activos. Él ahora tiene menos activos. Vean que antes tenía 5.616. ¿Por qué se dio eso? Porque él vendió las máquinas. Ahora tiene menos activos productivos. Pero la ventaja es que eso le permitió reducir las deudas y aumentar de 600 y pico sus activos líquidos a 875. Voy a volverme al ejemplo anterior para que repasemos los datos. Por eso es importante que esté resumido así de esta manera para fines de la presentación. Ven que los activos productivos, perdón, los no productivos eran 2.304, los activos líquidos 625. Entonces el efecto neto fue que se redujeron los activos no productivos, aumentaron los activos líquidos, pero se pudo recortar la deuda. Y entonces, ¿cuál es ahora la situación? Ya ahora no es dueño del 47%, sino del 51%, ¿verdad? De sus activos. Y las deudas ya no son 2.5 veces el valor de sus activos productivos, sino 2 veces, es decir, un 195% del valor de sus activos productivos. Entonces pasó un mes y con solo haberse deshecho, bueno, haber vendido parte de haber recorrido los gimnasios con las fotos y decir, tengo esto y esto, ah, bueno, sí, me sirve esto, y pudo recomponer un poco su patrimonio. Su patrimonio ahora
Recordemos cuál era el patrimonio el mes anterior, eran 2.395, ahora subió a 2.518. Pues no es la gran cosa, pero ya vamos enrumbados, porque este es un enfoque de largo plazo. Este es un enfoque de decir, yo no voy a cambiar en un mes lo que he hecho en 20, 25, 30, 40, 50 años, sino que igualmente me va a tomar una cantidad de años darle un rumbo intencionado, no espontáneo, a mi patrimonio. Muy bien, vamos entonces ahora con la siguiente situación, en donde ya han pasado ya varios meses. Más bien aquí voy a hacer una corrección para que lo pongamos más bien a 6 meses. Ya ahorita vuelvo a compartir para que nos quede más claro. Nada más verificame, Zaire, si se sigue compartiendo la pantalla. Sí, correcto. Ah, ok, perfecto. Entonces ya aquí estamos más bien como en junio del año entrante, ¿verdad? Estamos como en junio del año entrante y vamos a ver los efectos que tenemos. Porque vean ustedes que, ¿qué hizo él? Dice, has logrado aumentar tu patrimonio un 25%. Te certificaste virtualmente en diseño web y ahora tu computadora se convirtió en un gran activo productivo. Entonces vean los activos productivos cómo van ya por 1.600 y ahora se hizo una recomposición y la computadora pasó de ser no productiva a ser productiva. ¿Y a cuál es la situación? Dejaste atrás las deudas informales, ya se deshizo del tema de las deudas informales y ahora eres el dueño del 70% de los activos. Y tus activos productivos valen más que tus deudas. Que esa es una buena señal. Esa es una buena señal. Que efectivamente pasó de ser 2.5 veces las deudas a ser prácticamente el mismo nivel. Valen los activos productivos valen un 100%, mientras que las deudas valen un 94%. Muy bien. Y entonces vean cómo este personaje fue cambiando poco a poco esa composición del activo. Excelente. Y con esto estamos abriendo como otro espacio de preguntas respecto a cómo se planteó el ejemplo, invitándolos a que entren a través de este link o de este código para ver este video que resume precisamente esta filosofía y esta metodología que para los que conocen un poco de contabilidad se dan cuenta que es como una extrapolación del balance general que utilizan las empresas para controlar precisamente cuál es su patrimonio a una persona o a una familia. Entonces los invitamos precisamente a que puedan entrar a observar este video y analizar cómo es que funciona ya con más detalle esta metodología. Isaí, abrimos un espacio de preguntas con respecto a la manera como se planteó el ejemplo, por si hay alguna Ujú. duda ya al momento de verlo práctico. No, yo te diría que continuemos la siguiente parte de la presentación y más bien hacemos el bloque final de preguntas cuando ya hayas cubierto los temas. No, si no me equivoco, ya estamos listos ahí entonces con los Ah, temas de la sesión. De hecho, excelente. son las 10 de la mañana, entonces más bien podemos Pues abrir un súper espacio de puntual, dudas. perfecto. Ok, sí, habíamos dejado ahí unos 15 minutos más para hacer, como para, precisamente para aclarar algunas consultas, pero yo creo que la gran mayoría las respondiste. Inclusive te comento que, bueno, hubo una dinámica bien interesante en el chat, donde también la misma gente, entre ellos se compartieron algunas respuestas a partir de lo que nos comentaste y pues eso nos gusta muchísimo y lo que queremos justamente es generar estos espacios. Les agradecemos muchísimo el interés. Nuevamente les estamos compartiendo acá en el chat el enlace para que en un par de días va a estar disponible la grabación de este evento y ya están también ahí disponibles las dos anteriores. Siempre nos dejamos nota de comentarios y de sugerencias que nos hacen y más bien, Luis, te voy a quitar el control para compartirle a nuestros participantes un link y un código también, porque nos interesa muchísimo que nos den sus comentarios de qué les pareció la presentación de hoy, qué temas les interesa, como nos comentaban hace un rato.
Vamos a buscar el espacio probablemente en los meses siguientes para hablar de inversiones, que vimos que llamó muchísimo la atención, que había muchísimas preguntas, entonces vamos a incorporarlo en agenda y pues les haremos llegar invitación, pero para nosotros es muy importante que nos den sus comentarios. Andrei les está compartiendo un enlace en el chat, pero también pueden escanear este otro código. Es una encuesta súper breve, van a tardar menos de 2 minutos completándola y como les digo, va a ser de mucho valor para nosotros para tener información de qué podemos mejorar, qué otros temas les gustaría que desarrollemos en el futuro y pues también saber que estas actividades se realizan en cada uno de sus países. Hoy tuvimos participantes de 6 países de Centroamérica y pues gracias a la tecnología tenemos estas posibilidades de compartir información. Entonces, Luis, tal vez algún mensaje final que quisieras compartir con nuestros participantes para cerrar el evento hoy. Sí, vi ahí en el chat una consulta que me parece que sería valiosa responderla. Y era Claro. un comentario que hacía una participante de qué hacer con los activos líquidos, es decir, con los recursos financieros, en estos tiempos en donde estamos en tanta incertidumbre y tanta complejidad, donde se nos junta, digamos, una crisis sanitaria con también eventos climáticos que también afectan la economía y una consecuente crisis económica que se agrava también, pues dependiendo un poco de la situación fiscal que tenga cada uno de nuestros países. Eso hace que los países también tengan como factores de riesgo, ¿verdad? Que los hacen más vulnerables. Y efectivamente, preguntaba la compañera, bueno, ¿será conveniente cancelar deudas o más bien resguardar los activos financieros? En este momento, lo importante sería mantener las deudas al día, es decir, pagar la tarjeta de crédito de contado y tratar de mantener todas las cuentas al día. Si hay alguna situación que se presenta, mantenerse en contacto con las instituciones financieras para que ellos estén conscientes de cuál es la situación que está sucediendo y más bien reservar los activos financieros que ustedes tengan para validar con mucho cuidado las oportunidades más bien de generar otras opciones de ingresos, es decir, de diversificar los medios de vida, pero teniendo el cuidado de no hacerlo en inversiones especulativas como les estaba planteando, sino más bien en actividades seguras, es decir, actividades reales que generen efectivamente ingresos alrededor precisamente de una relación de un modelo de negocio que esté claro. Entonces sí, no aventurarnos tal vez a cancelar deudas, sino tratar de mantenerlas al día y resguardar esos recursos financieros. Excelente, muchísimas gracias Luis y no solamente gracias por el contenido de hoy, sino por esta serie de actividades que tuvimos durante este mes de noviembre y a nuestros participantes nuevamente gracias por aceptar la invitación a sumarse a estas charlas y pues esperamos pronto enviarles más información, hacerles llegar invitaciones a nuevos eventos de temas pues que sean de utilidad para ustedes, para sus familias. Recuerden por favor que toda la información que hoy vimos va a estar disponible en este enlace que les estamos compartiendo en el chat. Y eso lo pueden compartir ustedes con familia, con compañeros de trabajo, con amigos y demás. Nos interesa muchísimo que esta información se propague y que cada vez más personas tengan acceso a ella. Entonces, nuevamente muchas gracias, que tengan un muy lindo día y nos escuchamos la próxima vez.